Está claro que el cáncer aparece cuando hay conflicto. Desde hace años que tengo visto eso. Pero es que cada conflicto corresponde a un órgano. ¿Cómo se daría la proliferación de células cancerosas según la emoción que provocó cada caso y en qué órganos? Bueno, tenemos que entender que la emoción es una respuesta, la emoción es un síntoma luego de que nosotros vivimos el evento, el suceso determinado donde la necesidad se vio en jaque, ¿está? Pero las emociones son muy poquitos. Miedo, tristeza, enojo, alegría, asco, repugnancia, ¿sí? Por lo tanto, no podemos asociar o responsabilizar a las emociones de que se activen programas biológicos, porque la emoción aparece simultáneamente cuando yo vivo el DHS, el shock biológico inesperado, dramático y que vivo en aislamiento. Las emociones son un síntoma, las emociones son una respuesta adaptativa, las emociones sirven para que yo me mueva, tome una decisión, haga algo, responda de una determinada manera, reaccione, está frente a una situación, o me paralice, o me someta, o ataque, o huya, ¿sí? Frente a una determinada experiencia. ¿Está? Pero no podemos responsabilizar de que sean la causa de que se active el programa biológico sensato. ¿Sí? A ver, nosotros, me preguntás sobre la proliferación celular. Cuando hay una necesidad que se ve en peligro, va a haber una actividad celular porque, por ejemplo, si yo tengo más neumocitos, más tejido a nivel alveolar en el pulmón, voy a poder tener más superficie de intercambio gaseoso, voy a poder atrapar más oxígeno. Esa bocanada de oxígeno va a ser más eficiente frente a un conflicto de miedo a morir. Por eso la psique y el cerebro y los órganos que están correlacionados va a ordenar en el tejido que a vos te resulta útil para cubrir esa demanda. Entonces, por eso van a crecer esos alvéolos, porque hay una amenaza de miedo a morir. Siento asfixia, que me va a faltar el aire, ¿está? Y así con todos los órganos y todos los tejidos. La glándula tiroides es para poder ser lo suficientemente más rápido, por eso va a crecer cuando se percibe esa necesidad. Entonces hay una actividad celular en fase activa. Todos los tejidos del tronco encefálico que derivan del endodermo van a crecer en fase activa, porque el sentido biológico está en esa fase activa. Crecen los alvéolos, que es la glándula tiroides para producir más hormona T3, T4, van a crecer nódulos en el hígado si hay un conflicto de inanición, carencia, ruina financiera, hambruna. Va a crecer el páncreas si me arrancaron la presa, herencia, campo, terrenos, un puesto de trabajo, pero me lo arrebataron, algo que ya me pertenecía, ¿sí? Va a crecer la glándula prostática si hay un conflicto con la procreación, con la descendencia, un conflicto de género, un conflicto feo con una mujer dominante, ¿sí? Hammer decía, me dejó por uno más joven. Va a haber un crecimiento a nivel de útero cuando la mujer vive un conflicto de anidamiento, un conflicto de sometimiento con una figura dominante, un hombre autoritario. Va a crecer la curvatura mayor del estómago si a nivel glandular si necesito producir más ácido para poder digerir mejor una situación. Van a crecer células en el intestino delgado si necesito asimilar una situación que no puedo asimilar, aceptar. Van a crecer células en el colon si vive una situación de guarrada, trastada, traición, bajeza, suciedad, una infidelidad, una deshonra, una estafa, para poder producir más moco a nivel glandular y poder deshacerme de eso
que me resulta tan feo, tan desagradable. Y así sucesivamente. Van a crecer, por ejemplo, células a nivel de la médula adrenal si estoy viviendo un conflicto de estrés insoportable para secretar más dopamina, adrenalina, noradrenalina. Y después, cuando hablamos de protección, de seguridad o de ataque a la integridad, van a crecer tejidos que están relacionados con esa protección, con el sentirme seguro, con protegerme, y también van a crecer en fase activa. Dermis, o sea, el corión de la piel, peritoneo, ataque al abdomen, pleura, ataque a los pulmones, pericardio, todos los órganos tienen un tejido de protección, ¿sí? Y van a crecer en esa fase activa. O va a crecer la glándula mamaria por una preocupación, peleas, discusiones, o está en peligro alguien de la manada, y va a crecer esa glándula en la fase de supervivencia para producir más leche y poder nutrir mejor a ese integrante que está en peligro. Y cuando hablamos de tejidos que derivan del mesodermo nuevo o del ectodermo, o sea, controlados por sustancia blanca, médula cerebral o corteza cerebral, que se van a necrosar, va a haber pérdida de tejido, descalcificación, desmineralización, en fase activa, osteólisis, en el caso de un hueso, y una recalcificación o remineralización o una proliferación celular, como en el caso de los tejidos ectodérmicos, en fase de reparación. Todo lo que se ulcera en fase activa va a proliferar, digamos, activamente para rellenar esa úlcera que se generó en la fase de estrés. Entonces, todo lo que tiene que ver con estructura, soporte, sostén, rendimiento, desplazamiento, poder moverme, poder tener poder competir en todos los contextos de mi vida, donde uno se compara, lo que aporta valor, ¿sí? Muchas veces se van a necrosar en esa fase activa, ¿sí? Si la desvalorización es más fuerte, la profundidad de impacto va a ser más interna. Una desvalorización muy fuerte va a impactar a nivel de médula, ¿sí? Va a haber una depresión en la producción de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, ¿sí? En la hematopoiesis. Y luego en fase de reparación va a venir una leucemia, una sobreproducción, se reactiva esa hematopoiesis, hay una proliferación celular de la médula cerebral y va a haber más actividad celular y una sobreproducción de sangre. Entonces, siempre tenemos que entender cuál es la función específica del órgano. En una desvalorización también puede haber necrosis de los ganglios linfáticos, de músculos, de huesos, y puede venir una artritis, una artrosis, una osteoporosis. Y cuando hablamos de tejidos que tienen que ver con el territorio, ahí también se van a necrosar en fase activa y va a haber una proliferación celular en fase de reparación. Ahí tenemos miedo frontal, impotencia, tenemos miedo, susto, amenaza en el territorio. Ahí se afecta o se adapta la laringe, los bronquios. Frente a un conflicto de impotencia se van a ulcerar los conductos tiroideos. Un miedo frontal se van a ulcerar los conductos faringeos. Puedo vivir una frustración sexual y se va a ulcerar el cuello del útero en fase activa, va a venir un BPH o un carcinoma en fase de reparación y va a haber una actividad celular. O puedo vivir un conflicto donde percibo que algo me huele mal, me huele a peligro, me huele a sospecha, y se van a ulcerar las mucosas nasales o los senos paranasales y puede venir un resfriado, una sinusitis. Puedo vivir miedo en la nuca o me tengo que deshacer de la presa y se va a ulcerar el cuerpo vítreo, la retina. Entonces, siempre hay una actividad celular o una proliferación celular cuando previamente se ulceró un tejido. O conflictos de separación, neuralgia, neuropatía, Alzheimer, dermatitis, urticarias, cáncer